Estos trascendidos que se publicaron, sí, trascendidos, tomémoslo en estos términos, del Ministerio de Hacienda. Y quiero preguntarle a la mesa, con todas las medidas financieras y cambiarias que se implementaron durante las últimas semanas, el desembolso del fondo no es una necesidad inmediata. Nosotros, dicen en Hacienda, cumplimos con el programa fiscal monetario, no hay ningún motivo para que el desembolso no llegue. ¿Pensás lo mismo, Carlos? Creo que las condiciones cambiaron después de la elección. Eso se puede ver claramente en el precio de los bonos, y el precio de los bonos también indica la probabilidad de reestructuración. Ahora, me parece que lo que hay que entender es primero que el programa del fondo que se implementó el año pasado fracasó en sus objetivos. Fracasó. Y por supuesto, fracasó. Fracasó en términos de darle estabilidad a la economía argentina, estabilidad financiera, estabilidad cambiaria. O sea, fracasó el fondo, fracasó el programa, porque en algún momento Alberto Fernández había hablado de una corresponsabilidad o de una responsabilidad solidaria en la catástrofe social. Sí, a ver, el fondo tiene una mirada. Nosotros tuvimos oportunidad de encontrarnos con el fondo en 2 oportunidades. Tiene una mirada, y la Argentina tiene una mirada como país soberano. Ahora, no es lo mismo la visión del ministro Duhovne o de Sturzenegger a la visión, por ejemplo, de Roberto Lavagna. En el año 2003, Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitió crecer. ¿Por qué? Porque fue producto de una negociación muy trabajosa, pero que a final de cuentas le permitió a la economía argentina crecer 9% anual. Entonces, uno tiene que tener un acuerdo con el fondo. Este acuerdo con el fondo claramente fracasó y, digamos, los argentinos lo vemos y los extranjeros también lo ven. Lo que pasa es que no es la primera vez. Cuando uno repasa las últimas 5 o 7 crisis en la Argentina, siempre aparece como actor el Fondo Monetario Internacional y siempre aparece fracasando. Con Bueno, lo cual, a la pregunta de fracasó el fondo, fracasó el programa, ¿quién fracasa, Gila, en este país? No, la visión. ¿Quién? Macri fracasó. Macri, las políticas que implementó Macri desde hace un tiempo fracasaron y tuvo un resultado adverso por parte de gran parte de la sociedad, porque básicamente no se cumplen los postulados de convivencia de una sociedad, que haya más trabajo, que la gente pueda llegar a fin de mes, que la inflación esté controlada. Estamos teniendo la inflación más alta de los últimos 27, de 30 años. A ver, Diego. No, yo estoy de acuerdo con Diego, con mi tocayo totalmente. Fracasaron las políticas de Mauricio Macri, pero vos mencionabas, Diego, la falta de trabajo, que es evidente. Ahora, como todo lo que hizo el gobierno en estos 4 años, uno de sus graves errores fue la pésima comunicación que tuvo. El gobierno llevó, por ejemplo, una ley de empleo joven en el año 2016 en absoluto silencio, en secreto, se la llevó al Congreso, el peronismo se la rechazó, era una ley que hubiese permitido trabajo para muchos jóvenes hoy. Luego intentó llevar una reforma laboral que hoy es imprescindible al Congreso, la hizo totalmente en silencio, pasó lo que pasó, el peronismo se la rechazó. Entonces, es cierto que la gestión del gobierno de Mauricio Macri fue muy mala. Pero ¿cuán responsable es el Fondo Monetario de todo eso? Bueno, no, en este caso, ¿cuán responsable es el peronismo por no haberle, digamos, es cierto, Macri no nos explicó a los argentinos la importancia, la urgencia, la necesidad, es cierto. Ahora, el peronismo no colaboró, rechazándole las medidas que hubiesen podido evitar esto. Y después voy a vos. Tengo la impresión de que no es solo un problema de comunicación. O sea, está en el fondo. Con total claridad, O sea, digo, uno puede criticar la política comunicacional del gobierno, pero me parece que mucho más grave aún han sido las políticas económicas, las políticas de contención de la pobreza, las políticas de generación de empleo. Pero fueron por culpa de que el gobierno no quiso explicar ni la herencia, ni la urgencia, ni la necesidad de hacer las reformas estructurales que hoy a Macri le permitiría reelegirse cómodamente. O sea, Diego, para vos la responsabilidad, cuando se habla de responsabilidad de Macri, está más que clara. La corresponsabilidad del fondo está más que clara. Para vos también es responsable el peronismo. Absolutamente. Diego. A mí me llama poderosamente la atención cómo cuando de alguna manera nos prestamos a la gobernabilidad, de algún lado nos critican, y cuando nos prestamos a tener claramente una decisión firme y contundente de tener una mirada distinta sobre la sociedad, sobre la economía, evidentemente hay una crítica. La Argentina tiene problemas de hace muchos años.
Estos problemas se agravaron de manera significativa durante la gestión de Macri. Si había déficit, hoy el déficit es significativo, no hay déficit primario, pero la carga de intereses se ha multiplicado y por mucho. Si había problemas de deuda y había que encontrar una solución a la cuestión de la legalidad de la deuda, dimos el debate, pero no era para vivir de prestado. Resulta que hoy tenemos un problema de la deuda de consideraciones mayúsculas, no lo decimos nosotros, lo dicen las agencias internacionales, default selectivo. Si teníamos un problema con la pobreza, vino el presidente de la Nación, dijo, el primer día en el Congreso de la Nación van a medirme a mí por 3 cosas. Por la pobreza cero, por unir a los argentinos y por mi lucha contra el narcotráfico. Los argentinos cada vez más divididos, la pobreza puede ser que termine en torno al 40%, se duplicó la indigencia, un Estado absolutamente fallido y evidentemente una situación en donde sí podemos hoy hablar de herencia. A ver, Javier. Ahora, Diego, Sí. vos que lo conocés de alguna manera también, y más allá de lo que están mencionando, inclusive algunas advertencias respecto a lo que puede llegar a ser su gobierno, estoy hablando de Alberto Fernández. ¿Es la solución hoy? Como algunos interpretan que sí y otros que no, pero digamos, te pregunto a vos, desde lo político, ¿es la solución hoy en la Argentina? La solución claramente es que haya un nuevo gobierno, una nueva mayoría, que tenga la fuerza y la significancia para decirle al Fondo Monetario Internacional, vamos a replantear las reglas de juegos y las formas de definir políticas públicas en la Argentina, poner al trabajador y al consumo en parte. Yo no creo que la solución sea una reforma laboral. Claramente hay que mirar, como dijo Alberto Fernández, algunos convenios colectivos y demás. Si pero no yo no es creo una- que haya la solución. Permiso. Perdón, Diego, te termino y si querés. No creo que la solución sea una reforma laboral. Yo creo que hoy los trabajadores perdieron poder adquisitivo. La participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno pasó del 52 al 48%. Si no reactivás el consumo, recién Carlos hablaba de un momento en donde aumentó el producto en la Argentina. El producto crece, y lo saben muy bien, Pero la pregunta es, Estado, Alberto aumenta el Fernández, consumo. ¿es la solución Claramente. por cómo él plantea todo? Claramente, teniendo en cuenta el es kirchnerismo parte de la a su lado? solución, es parte de una solución, es parte de una expresión política amplia, mayoritaria, que claramente tiene que encontrar un nuevo rumbo en la Argentina, que tiene que dejar atrás cuestiones del pasado reciente y del pasado mediato, nombraste y que recién, tiene Diego. que naturalmente cambiar un rumbo, porque, a ver, más allá de los números duros que uno puede decir, la verdad es que hoy la situación es crítica y es angustiante. Le ponen la responsabilidad siempre al peronismo. Yo les puedo asegurar que el peronismo va a ser el que va a sacar nuevamente a la Argentina adelante, la va a poner en crecimiento, va a volver a generar trabajo y con conciencia que estamos en un mundo que es competitivo, que exige trabajo, que exige nuevas tecnologías, que exige lo mejor de nuestros recursos humanos, que exige lo mejor de nuestro sector productivo, Diego, pero hay que reorientar la vos economía. lo vas llevando y podemos Sí. discutir un rato largo Sí. sobre si es política o es economía. Alberto Fernández, declaraciones que hizo en las últimas horas. Si gano, sé que los primeros años de mi gestión serán difíciles, porque recibiré una economía diezmada y un escenario internacional poco fácil. Me parece que ahí responde un poco a los que comparan de alguna manera la posibilidad de que existe un rebote en el mundo como existió durante los primeros años de Kirchner, y esto claramente es distinto y ahora lo van a explicar. Nos enorgullece producir comida para 40 millones, pero no podemos resolver el hambre en la Argentina. Necesitamos otro contrato social porque es inadmisible que haya hambre. Trabajé siempre para ser presidente, pero nunca me imaginé estar en esta situación. Dame una más de Alberto Fernández y ahora les quiero preguntar bien qué es esta idea de un contrato social. Porque creo que Alberto en las últimas horas habla de un nuevo orden en la Argentina. Sí. Por ahí parece Es algo que planteó Cristina parece un el sábado postulado en Misiones. un poco ambicioso, ¿no? Pero ahora volvemos sobre ese punto. Le dije a la mesa de enlace que debemos ser socios. ¿Sí? Argentina, de un gobierno que, si bien él tuvo su postura respecto a la 125 y siempre mantuvo lazos con el campo, esta es una declaración auspiciosa, si se quiere, para el sector. Sí. Dame una más, a ver, ya le doy al equipo, dame una más. En el 2003, recién lo nombrábamos, Néstor Kirchner no tenía un programa económico, pero todas las medidas seguían 5 reglas: buscar equilibrio fiscal, buscar el superávit comercial, un tipo de cambio competitivo, el aumento de las reservas y el desendeudamiento. Hay que ver si estas 5 reglas... Él agregó una A regla ver. más que tiene que ver con la inflación. Dijo, mi gobierno va a tener 6 reglas, estas 5 y una más que dijo, ahora tenemos, a diferencia del 2003, una inflación, digamos, que este año va a terminar en el 60%. Tenés uno más por ahí, hay una declaración más de Alberto que habló en las últimas horas
habló de pacto social, habló de las 5 reglas que aplicaba Néstor Kirchner, habló del contexto, o se preguntó, o reconoció que el contexto internacional claramente no es el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es parar la pelota durante los primeros 180 días. Acá empieza ya a presentarse de alguna manera como un candidato que tiene altísimas chances y ya está empezando a imponer las reglas más allá del resultado. Los primeros 180 días para poder recomponer los salarios sin que se dispare la inflación. Quiero después ir volviendo a cada una de las declaraciones. Dame una más de Alberto Fernández en las últimas horas. Nunca fui consultado sobre las medidas que se tomaron. Nunca fui consultado sobre las medidas que se tomaron. Solo me avisaron que iban a salir ciertas medidas. Solo propuse un feriado bancario. Yo que en esos días se fugaron 3.000 millones de dólares y el domingo siguiente tomaron las medidas. Claro, lo que él, te amplío algo, él lo que dijo es, cuando el gobierno anuncia que mandaba el proyecto de ley con el reperfilamiento de la deuda, dijo jueves y viernes que haya feriado bancario y cambiario. Y dice que Macri le dijo que no, de ninguna manera. Y entonces él dice, es una lástima porque en esos 2 días se fugaron 3.000 millones. Ahí vuelvo a la mesa. Chila, ¿qué es un nuevo orden, un nuevo pacto, un pacto social? ¿Existe eso? ¿Hay tiempo? Bueno. ¿Hay paciencia en este país para eso? Mira, deberíamos empezar a hacernos el espacio para que eso sea posible. Básicamente, una de las aspiraciones del argentino medio es efectivamente unidad. O sea, que un nuevo pacto tiene que ver un poco con unidad, pero tiene que ver también con que en una situación tan difícil todos los actores nos pongamos de acuerdo. El campo, la industria, el trabajador. O sea, un nuevo pacto social significa un acuerdo en el que en una situación en la que Argentina la está pasando tan mal, todos cedamos un poco Macri no por el ofrecía bien. un nuevo orden, un nuevo pacto. No se hablaba de una oportunidad histórica, de un cambio, de una oportunidad histórica de cambiar el rumbo del país. ¿No hay una épica ahí parecida? Mira, me parece que era Al ser el distinto, resultado, que no tenía tanto que ver con la idea de un nuevo contrato, un nuevo acuerdo, sino con venimos a superar esto que no nos gustaba. Con lo cual, la misma lógica ya te planteaba una idea de sismo, ¿no? Digamos, de quiebre, de antítesis. Me parece que acá el planteo es de otro orden. De hecho, bueno, no lo pusiste ahí en las medidas, pero esto es lo que charlaba ayer con tu colega Morales Solá. Y una de las cosas que planteaba era la idea de superación de la grieta fuertemente y ponía una cantidad de ejemplos sobre cómo se supera esa grieta. A ver, Carlos, ahí voy. No, digamos, Roberto Lavagna lo dijo el primer día. El problema de los argentinos es la grieta, pero, digamos, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la gente. Tuvimos 4 años, los últimos 4 años de el anterior gobierno, que fue un fracaso. El gobierno actual, lamentablemente, fue un fracaso. Y nos seguimos peleando como gatos y perros. Entonces, la primera persona que explicó la necesidad de un acuerdo económico y social para poner en una misma mesa a trabajadores, a empresarios, a los sectores del campo, de la industria, para que nos pongamos de acuerdo y todos balicen un escenario común, fue Roberto Lavagna. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no, cada uno maximiza su posición y los empresarios suben los precios porque no saben qué va a pasar, los trabajadores tienen que defenderse y tienen una conflictividad que no le viene bien a la economía, una fuerza política se pelea con la otra. Y... Carlos, ¿ustedes están de acuerdo con esta idea? Porque me parece importante esta idea que plantea Alberto de un nuevo contrato. Nosotros lo dijimos primero. Sí. Vos me dijiste que Cristina hizo referencia en Misiones. Claro, a un nuevo orden y nosotros... que es... A ver, Carlos, dale, no. Mira, hay 4 cosas que Roberto Lavagna dijo. La primera fue la necesidad de los consensos en la Argentina. Esta idea, que ahora es obvia, fue impuesta por Roberto Lavagna cuando... recordemos que la pelea era Macri contra la Cámpora. Entonces, la primera persona que dijo tenemos que trabajar en los consensos fue Roberto Lavagna. La primera persona que dijo que tenemos que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario fue Roberto Lavagna. La primera persona que dijo, señores, tenemos que, dado la devaluación, tenemos una emergencia alimentaria porque hay gente que con 25% de devaluación... Claro, yo te entiendo, pero para un postulado tan grande, tan integral, tan general como un nuevo pacto, se necesita un apoyo fuerte. Y Lavagna recibió el apoyo que recibió, que no es nada despreciable. Pero ganó la discusión, porque vos fíjate que estamos todos hablando de esto. O sea, lo que estamos hablando de hoy, de la emergencia alimentaria, es la postura de Roberto. Sí. La necesidad de consensos es la postura de Roberto también. La necesidad de renegociar el acuerdo con el fondo
Fue la postura de Roberto. Hacemos un punto ahí. Sería bueno, Vos me lo que habías- había ahí vuelvo, dicho. ahí vuelvo. Vos me Lo que habías dicho había- que Cristina en Misiones Está, habló de un nuevo orden. Ella planteó un nuevo orden, que vamos a ir hacia un contrato social, y dijo algo más. En ese contrato social, lo más importante va a ser que los que más tienen van a tener que ser solidarios con los que menos tienen. Entonces empieza a partir de ahí toda una lucubración de qué quiso decir y qué medidas podría implicar esto que Cristina dice públicamente. Ahora, no es lo mismo, ustedes, Facundo, ahí voy, perdóname. Carlos. Sí. Karina, ustedes no intentaron llevar adelante un cambio cultural, por lo menos así lo presentaban, ¿sí? No se pudo. A ver, nosotros venimos hablando de la búsqueda de consensos desde el primer día, principalmente porque fue una demanda de la sociedad, y a mí me parece que lo que nos está faltando como argentinos es dejar de ver ganadores y vencidos. Creo que la primera manera de empezar a conversar y tener una conversación sobre algunos puntos o acuerdos en común es empezar a ver si yo tengo razón o el otro tiene razón. Casi le diría en términos de personalidades más de organizaciones. Entonces, si nosotros nos podemos poner de acuerdo en algunas cuestiones, creo que eso va a ser muy beneficioso para la Argentina. Nosotros en el 2017, cuando ganamos las elecciones legislativas, el presidente Macri convocó a todos los gobernadores justamente para un acuerdo social y lo dejaron solo. Si logramos pasar adelante ese proceso, madurar, de que quizás haberlo hecho en ese momento hubiese sido positivo justamente para lo que venía, crecíamos todos. A ver, Diego. Si se hace ahora, no es tarde. No, me parece una excelente idea. Yo no recuerdo la convocatoria esa, pero puede ser que ese día no... Octubre. Karina Octubre dice- del Karina dice- 2017. Duró una reunión en el CCK. Una reunión en el CCK y desapareció. La agenda pública la lleva el gobierno. Y se insistió Solo. con la Karina grieta. habla Lo de una dejaron búsqueda de solo. consenso desde el primer día. No, pero- ¿Esto es así? ¿Esto fue de esa Sí. manera? Lamentablemente no. Sí. Yo me parece Sí, sin duda. Mira, te recuerdo, Davos, llevando a Massa, que había sido la persona clave de la oposición en ese momento, en enero del 2016. Después lo tiraron de ventajita, le decía. No, bueno, Es después difícil si vos te contar con peleás, ventajita. pero perdóname, Pero mira, Facundo, si me no es la permitís. primera vez que estamos Cada vez hablando de que- consensos cada vez que sociales, juzgan ¿no? distinto. Era uno, por favor. No, no es la primera No, vez. gritaron de ventajita. Lo intentó Alfonsín, lo intentó Menem en alguna oportunidad, lo intentó la Vos decís, Karina, Alianza. vos decís con convencimiento La pregunta que Macri es... intentó un consenso Sí, desde el primer sin día. duda, sin Yo no sé duda. ¿Qué piensa? Sin duda. Sí. A ver, Siempre Diego. estuvo. Nosotros dato. hablamos Vamos de. a ver, en la Perdón, Cámara de- una sola Ahí, cosa. cierra La Karina. Cámara de Cierra Karina y voy Diputados, con vos, Diego, dale. ninguno tiene mayoría. Nosotros somos los primeros en buscar los consensos, y acá Diego no me deja mentir, en cómo hemos trabajado, y la verdad, no ha habido obstáculos grandilocuentes que han afectado el trabajo legislativo, salvo en algunas ocasiones como es ahora. Pero, Mira cómo se perdón, dictó, para, cómo se para dictó. cerrar el Dale. tema, el tema del consenso no es un tema nuevo, ni es un tema de agenda de ahora. Se ha buscado permanentemente. La pregunta es si hay voluntad para eso o solamente Pero hoy no hay es ni un siquiera eslogan de consenso, campaña. permíteme, hoy no hay ni siquiera consenso dentro de Cambiemos. Cuando uno habla en off, y vos lo sabés muy bien, con Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y la verdad que putea a Marcos Peña en arameo. Pero eso qué tiene que ver es con como, es búsqueda muy de un difícil consenso armar político. consenso. Hablemos del futuro, no del pasado. Es muy difícil armar consenso de aquí al 27 de octubre cuando ni siquiera tenés a la tropa propia tirando parejo, tirando en yunta. Es una situación muy delicada. Monzó. Mira, Facundo, déjame terminar este concepto. Los protagonistas de la vida política argentina ya saben que lo de Mauricio Macri terminó. Guste, no guste, más allá de las pasiones, terminó. Entonces la disyuntiva hoy, o la incógnita es, ¿cómo va a ser un ¿Cómo va a gobierno de terminar si está Alberto? gobernando en Déjame este terminar el concepto, por favor. La gente del gobierno cree que no pueden ganar técnicamente. Entonces la disyuntiva es, o la incógnita es, ¿cómo va a ser un gobierno de Alberto? Y ahí le empiezan a marcar la cancha, ¿no? Roca la semana pasada diciendo no queremos volver al pasado. Y ahí es muy difícil entender para dónde va a ir la cosa, porque vos hablas de un contrato social. Una cosa es que hable de un contrato social Cristina, y ahí muchos protagonistas de la economía tiemblan, y otra cosa es que hable de un contrato Ahora, social hacemos un Alberto. punto ahí. Esperá, Una cosa es la comisión Esperá, de enlace, Carlos, otra esperá. cosa es Grabois proponiendo El expropiar. contrato social de Alberto es un misterio. El de Macri también, el de Cristina también. El contrato social de este programa es que nos escuchemos todos, que podamos hablar, intercambiar ideas, como digo, cada mediodía. Termina uno, empieza el otro. Ese es el contrato social
de estos días hasta que llegue Maxi, que mantiene también este contrato social? Diego. Facundo, yo quería recordar que en el Senado, en el año 2017, antes de las elecciones, viendo algunos líderes peronistas, incluso había senadores, pero también había externos como Julio Bárbaro, le llevaron a Mauricio Macri la idea, no se la llevaron en persona, la llevaron a través de una especie de show muy bien hecho de recuerdo de los pactos de la Moncloa. Invitaron, ahora no me acuerdo el nombre, a uno de los sobrevivientes de aquellos pactos de España de los años 70, que permitió que todos los partidos firmaran acuerdos, ¿Qué hizo que el en gobierno ese con centro eso? había una reforma económica y laboral profunda que hizo que España hoy sea España. España era más pobre en ese momento que Argentina cuando firmó los pactos de la Moncloa, y se lo llevó como para decirle indirectamente a Mauricio Macri: mirá, en tu primera mitad no lo hiciste, no quisiste hacerlo, pero ahora tenés una nueva oportunidad para hacerlo. Ganó las elecciones y se perdió esa oportunidad. Y hay que decirlo, es cierto, Macri aceptó consensos hasta ahí y no quiso hacer un pacto. Pero, a ver, amplio para cambiar la les Argentina. cambio un poco la pregunta, sobre todo a los que son políticos, a los que van a disputar el partido de los votos. ¿Qué es llevar adelante un consenso político? ¿Es decirlo? ¿Es hacerlo? Porque uno muchas veces ve, y esto no importa para digamos, con qué bandería, políticos que dicen, estamos llevando adelante el consenso, como dijo recién Carlos, pero mi segundo está, digamos, declarando tal cosa, mi tercero está poniendo tal piedra en el camino. Entonces, en política, ¿cuáles son los consensos reales? Lo que no es lo que pasó, decir que vienen a unir a los argentinos y que lo único que pretenden es sacar una foto y no hacer consistencias en los pactos. Los pactos políticos tienen que ver con alianzas. Alianzas tienen que ver con coaliciones, tienen que ver con expresiones políticas amplias. El Frente de Todos es un pacto Es una político. coalición política, es una coalición. Hay expresiones El gobierno- políticas que incluso vienen... También son A ver, Diego, acuerdos, pensémoslo son puntuales. profundamente de lo político. Quiero, El gobierno... quiero cumplir el primer pacto que vos Dale, planteaste. dale. Antes de terminar una idea. Muy bien, Y el conductor cumple el pacto. no. Dale. Segundo, todos tienen que ceder algo. En una coalición política, en una expresión política, todos tienen que ceder algo. De hecho, en nuestra coalición política todos cedimos. Todos cedimos. Hace poco tiempo atrás había enfrentamientos, descalificaciones, muchas veces innecesarias. Ceder forma parte también del ejercicio de la política. Y tercer punto, no puede haber descalificación. Mira, yo recuerdo un día votamos una ley para reducir el impuesto a las ganancias porque había una situación complicada en la Argentina y el salario no alcanzaba. Al otro día el presidente Macri, en conferencia de prensa, desde Mendoza, inaugurando un aeropuerto, nos trató a Massa, a mí, a Kicillof, creo que a Camaño, a Marco Lavagna, nos descalificó de una manera con quienes tenía que dialogar, con quienes en definitiva en su momento teníamos una idea distinta, que creíamos que había que mejorar el ingreso de los trabajadores argentinos reduciendo el impuesto a las ganancias. Y el atajo es la descalificación. Entonces, yo creo que la Argentina tiene por delante un problema enorme, como dijo Alberto Fernández. La situación económica, yo no quiero presagiar catástrofes, ni antes ni ahora, pero es compleja, es delicada. Y eso significa que la Argentina tenga no solo una gran mayoría, sino acuerdos políticos para ver de qué manera resuelve situaciones complejas. El acuerdo con el fondo, situaciones fiscales, cómo exportar más, cómo hacer frente a una deuda que es agobiante, cómo reducir la pobreza, cómo levantarnos y saber los argentinos que no hay millones de argentinos que se mueren de hambre. Juan, eso tiene que ser parte fundacional de la Argentina. Esta radiografía, este diagnóstico que hace Bossio, ¿usted lo comparte? ¿Cuál es la situación en estos momentos de la Argentina en términos económicos reales? Bueno, de todos hay aspectos que uno puede compartir y otros que no, pero primera observación, ningún pacto salva a nadie. Si usted mira la experiencia de España, tiene muchas reformas. Es decir, España ha hecho muchas reformas para llegar a lo que es hoy. Chile ha hecho muchas reformas para llegar a lo que es hoy. Entonces, la primera observación que deberíamos todos tener en claro es que no va a haber ningún pacto que nos salve, pero sí puede haber un pacto que dé comienzo a algo, a partir de lo cual usted va a tener que tener reformas permanentes, le guste o no le guste o no le guste. Segundo punto, ¿el pacto qué significa? Como dijo Bossio recién, significa, permítame ponerlo así, limitar las cosas que uno puede hacer. Porque uno tiene que... Los pactos políticos de alguna forma lo hacen.
Los pactos estilo Moncloa, estos pactos, lo que hacen es limitar las cosas, las macanas que uno puede hacer, vamos a ponerlo en estos términos, de los gobiernos. Y los pactos tienen componentes técnicas. Acá, digamos, uno puede tener muchos objetivos. Por ejemplo, el objetivo es la felicidad del pueblo. Por ejemplo, el objetivo es que todo el mundo tenga una casa. Por ejemplo, que todo el mundo... Mire, el salario mínimo vital y móvil, cuando se establece la ley en el año 1963, dice que el salario mínimo tiene que alcanzarle a usted a tener una casa, una vivienda digna, ingresos, etcétera, etcétera. Estamos hablando del salario mínimo. Eso es una exageración. Es una exageración claramente que uno le puede permitir, obviamente el Congreso se lo permite, pero lo que se establece es un mínimo, un mínimo. Bueno, lo que tiene que establecer un pacto son condiciones de ciertas cosas que no se van a violar. Por ejemplo, tratar de tener algún acuerdo en materia fiscal, monetaria, etcétera. ¿Y Todas usted estas cree, cosas. Juan, que estas fuerzas políticas están dispuestas a todo esto? Termino. A los efectos de que el Congreso y los representantes del Congreso también tengan algún mandato. Es decir, que si usted firmó el pacto como partido, los representantes del partido en el Congreso también tengan una cierta obligación de ir apoyando las medidas que se van haciendo. Pregunta que usted me está haciendo, si esto está en las condiciones dadas. No tengo la menor idea. Digamos, es la Argentina. Esto es la Argentina. Tenemos 70 años de lo que tenemos. Le diría que esperemos un tiempito y vamos a ver si están dadas esas condiciones. ¿Están dadas las condiciones? A ver, yo te diría, hay varios interrogantes. O sea, un primer interrogante que plantea esto es cómo van a articular los distintos actores. Lo que está claro es que esto es un llamamiento, ¿no? Digamos, esta propuesta de un nuevo acuerdo social es un llamamiento. Vos tenés acá un problema de colisión de intereses, ¿no? Digamos, este nuevo acuerdo lo que está diciendo es, todos nosotros que tenemos intereses diversos, ¿por qué no nos sentamos y tratamos de llegar a un destino común? Bueno, veremos sobre el propio andar si esto es posible. Por lo pronto, también es cierto que el peronismo unido hoy por hoy, y es otro desafío, el peronismo unido es una especie de federación de distintas comarcas, ¿no? Donde está el Frente Renovador, donde está el kirchnerismo, donde tenés a los gobernadores. Digo, eso también va a requerir una serie de acuerdos para funcionar y también representa una incógnita de cara a futuro. Entonces, lo que te diría es que hoy Argentina no solo está en una situación de crisis, sino que está en una situación, o por lo menos la crisis también lo que representa es una gran incógnita de cara al futuro, ¿no? Digamos. Sí, yo te estaba preguntando si podía haber consensos entre las fuerzas opositoras y vos me decís van a necesitar consensos adentro. También, por supuesto, también, claramente, sí, porque en Argentina hay expresión. ¿Quién va a gobernar? Mira, a ver, Argentina tiene un sistema presidencialista, yo no tengo ninguna duda de que la figura que gobierna la Argentina es la figura del presidente, sea quien sea el presidente. Y también me parece que, digo, en el último tiempo, digo, se habló mucho de, ¿es Alberto o no es Alberto? ¿Es Alberto o Alberto es apenas un objeto de un titiritero o de una titiritera que no es el... Bueno, a ver, me parece que a lo largo de estos meses de campaña y que tuvimos la posibilidad de ver las distintas figuras actuar, creo que lo que estamos viendo es una figura de un dirigente muy fuerte, la figura de Alberto Fernández, y también lo que vemos es su capacidad de diálogo con todas las otras fuerzas que componen al frente de todos. Ahora le doy a Diego Limberger, pero fíjense lo que dijo Sergio Massa también en las últimas horas. Macri fracasó porque fue soberbio, caprichoso y no escuchó. ¿Fracasó por eso nada más? Ahora, Facundo, tuvimos dos ejemplos que si se repiten de intento de diálogo con las fuerzas políticas no van a llevar a nada. Recordemos un intento trucho, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, después de la votación del campo, cuando había salido derrotada. Le aconsejaron que se junte con algunos líderes opositores y agarraba una libretita, ¿te acordás? Y anotaba algunas cosas, por supuesto, después terminó en la Cristina Vamos por Todo, obviamente que no sirvió. O Mauricio Macri, que en algunos de sus discursos, como al pasar, tiraba, hay que hacer acuerdos con todas las fuerzas políticas, hay que hacer, y hasta presentaron una serie de puntos, no me acuerdo si eran 10 puntos, que nadie se acuerda ya, esto fue a principios de año. Si Alberto Fernández tiene realmente un liderazgo político que habrá que verlo,
está en condiciones de hacer esa convocatoria a todos los sectores políticos y sociales, no solamente para escuchar hablar, sino para debatir un programa de reformas que haga que la Argentina Igual, Facundo, deje de ser la Argentina ya de pasó,